estimados amigos y amigas? Bienvenidos a Línea Médica. Y como nos han pedido sobre el tema pediátrico, está con nosotros el doctor Jorge Luis Maldonado García. Bienvenido, amigo. Gracias por invitarme, Didier. Porque en esa temática pediátrica, que a todos nos interesa porque es el futuro, comentábamos que debía cimentarse todo desde el embarazo. Sí. Sí, a raíz de que me invitaste a hablar de una de mis pasiones, ¿no? Yo creo que la que más me ha llenado en estos años de ejercicio profesional de la pediatría, que son las enfermedades respiratorias. Pues me puse yo a leer algunos artículos, sobre todo de estadística, de cómo al inicio de mi ejercicio en los 90s, pues las enfermedades infecciosas respiratorias ocupaban el segundo lugar de mortalidad. A lo mejor en los 90s ya el primer lugar, porque estaban primero en los 70s, en los 80s, primer lugar las enfermedades diarreicas agudas, pero pues la OMS, la OPS, la Secretaría de Salud en nuestro país le pusieron mucho empeño a la difusión del manejo de las diarreas agudas, y pues se abatió realmente la mortalidad con el advenimiento de la hidratación oral, con el Vidasuer oral a nivel mundial. Pues se disminuyó muchísimo la mortalidad por diarreas, y entonces infecciones respiratorias empezó a estar en primer lugar, y se hizo también un programa no tan insistente. Fíjate, a lo mejor tú recuerdas que como médico general nos enseñaban el programa de EDAS, y el de IRAS estaba así como, vamos, yo les pregunto a mis compañeros becarios y a algunos pediatras inclusive, oye, ¿te conoces el programa de las diarreas agudas? Sí, el plan de hidratación oral lo conocemos perfectamente bien, el plan A, el plan B, el plan C, ese como que se nos quedó muy grabado. Pero si yo te preguntara, o si yo les pregunto a ellos, ¿te sabes el programa de IRAS? Que también tiene un plan A, un plan B y un plan C. Ese como que no lo tenemos tan bien fincado, ¿no? Y bueno, la otra cosa que sucedió a raíz de los 90s es que la vacunación se hizo presente en nuestro país. Empezamos a vacunar contra Haemophilus influenza, que era uno de los gérmenes causales de neumonías más severo, más mortal, más agresivo, ¿sí? Se empezó a vacunar contra Haemophilus influenza y vimos ahí un descenso de la mortalidad por IRAS. Y luego el otro avance enorme con la vacunación de neumococo, pues prácticamente disminuyeron mucho la mortalidad, la morbilidad y la mortalidad por infecciones respiratorias agudas. Y entonces, ahora que me invitas, digo yo, bueno, ¿y ahora de qué nos morimos los menores de 5 años de edad en el país, ¿no? Y me puse a revisar algunos artículos de revisión estadística de la Secretaría de Salud, y pues resulta que ahora en los menores de 5 años de edad, en los primeros 28 días es el grupo de mayor mortalidad, ¿no? Algo tenemos que hacer para disminuir la prematurez, algo tenemos que hacer más para... ¿Puedes repetirlo? ¿En qué edad? Sí, las estadísticas dice ahí, ¿no? Mortalidad infantil, y abarca hasta los 17 años, del 0 días hasta los 17 años de edad, ¿no? Luego lo van partiendo como por lustros, y una cosa muy interesante, desde antes nosotros sabíamos que el grupo vulnerable eran los menores de 5 años de edad, ¿no? De todos nos centrábamos en ese grupo, y aún sigue siendo así, pero ahora la mortalidad más importante en ese grupo de edad
se da dentro de los 28 días de edad, ¿no? La etapa perinatal. Entonces dije yo, bueno, ¿qué tenemos? Yo estoy invitado aquí a hablar de las enfermedades respiratorias, pues infecciosas, desde luego. Hay un chorro de cosas que quisiera yo decirte y dejar aquí para nuestros amigos que nos escuchan como mensaje. Sí, que nos ven y nos escuchan. Ahora estaba viendo uno de los videos de las conferencias estas de BBVA españolas, y le preguntaban al doctor Fuster, es un cardiólogo español que es el director del Hospital de Cardiología del Monte Sinaí en Nueva York, y una de las asistentes a la conferencia le preguntó que si cómo le hacía el corazón para que nos sirviera tantos años, ¿no? Y sin tanta atención que le pusiéramos nosotros durante toda nuestra vida. No sé cuántas veces late nuestro corazón, millones de veces, y pues solamente a través de nuestras malas acciones nos vamos nosotros comprometiéndolo, ¿no? Y me puse yo a pensar, bueno, el cerebro, el corazón, son sistemas cerrados, ¿no? Pero la vía respiratoria es un sistema abierto. Nosotros respiramos polvos, pólenes, bacterias, virus. ¿Y cómo le hace nuestro pulmón? Porque de repente pasamos toda la vida y nunca tuvimos una neumonía, ¿no? ¿Qué diferencia entre que un hermano en una familia de 3 niños o de 5 o de 8, como éramos todos en nuestra época, nada más uno se enfermaba, ¿no? ¿Qué hizo la diferencia entre que uno se enfermara y los otros no? Entonces, viendo esto de la pasión por las enfermedades respiratorias, pues hay que darle mucho crédito a nuestro sistema respiratorio, que, como digo, es un sistema al que le entra el aire que estamos respirando cada día más viciado, cada día más contaminado, y cómo le hace para protegernos. Y yo creo que todo viene desde nuestra concepción, ¿no? Viendo esta mortalidad, te digo, perinatal, yo quisiera dejar el mensaje para todas aquellas mujercitas, para todos aquellos matrimonios, porque pues un bebé tiene su mamá y su papá. Y entonces esa mamá y ese papá deben de cuidar ese embarazo. Desde ahí debemos de cuidar ese embarazo. Los obstetras se preocupan porque cuando ellos atienden un parto, están conociendo en ese momento a la parturienta, a la embarazada. Entonces pasaron 9 meses sin que esa mujer acudiera a una valoración correcta. Y entonces, pues nace un niño prematuro, muchos niños prematuros, tú lo sabes, en los hospitales en donde trabajamos, los cuneros no se dan abasto, tenemos muchísima problemática con el paciente prematuro, con el recién nacido prematuro. Y ese recién nacido prematuro va a estar expuesto desde que nazca a un ambiente que no es el natural, va a tener que estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales, en donde hay muchas bacterias que ya se colonizan en esos lugares. Va a ser necesario tal vez que se le invada con un tubo endotraqueal, que se le conecte a un ventilador, que por más que se ocupan equipos nuevos, que se ocupan equipos desechables, equipos que se pueden esterilizar en frío, de todas maneras los ventiladores son un riesgo para la vía respiratoria, son un riesgo para la salud de los niños. Va a estar sometido a altas concentraciones de oxígeno, va a estar expuesto a presiones elevadas, y ese pulmoncito va a empezar a cambiar su fisiología normal. Ahora, el pulmón, el corazón están encargados como para preservar el cerebro, pero también el cerebro va a sufrir. Y entonces yo ahora, no sé si no lo hago en forma despectiva, lo hago porque así es, son
los bebés sobrevivientes al cunero, le llamo yo. Okay. Aquellos pacientes que en los primeros días de vida tuvieron que estar en una unidad de cuidados intensivos neonatales y salieron desafortunadamente con secuelas neurológicas. El paciente que no camina, el paciente que no se sienta, el paciente que tiene hipotonía, es aquel paciente que no va a poder respirar bien, que no va a poder deglutir ni siquiera su saliva en forma adecuada, y entonces pues la vía respiratoria y la vía digestiva comparten el primer tramo juntos, ¿no? Y si nosotros no sostenemos la cabeza, parte de esa saliva va a ser microaspirada hacia el pulmón. La otra gran patología que quisiéramos que no existiera o quisiéramos que la tomáramos muy en cuenta es el reflujo gastroesofágico. Y el reflujo gastroesofágico también tiene que ver con el tono muscular, también tiene que ver con la postura, también tiene que ver con que nos sentemos. El que se sienta tiene menos predisposición a refluir el contenido gástrico con menor proporción que el que está acostado solamente. Entonces, cuidar, preservar el nacimiento. De las pocas cosas buenas que dijo Fox, Vicente Fox, ¿no? Decía que arranque parejo en la vida. Era un eslogan muy bonito para la Secretaría de Salud de ese sexenio, y a mí me parece que, bueno, con que se haya ido el presidente no está de más que lo volviéramos a retomar. Arranque parejo en la vida quiere decir que debemos de cuidar a la mamá con mucho ahínco, pero también debemos de cuidar mucho al bebé para que arranquemos bien en la vida. Y hablando de la vía respiratoria, es la displasia broncopulmonar, que es la consecuencia de exponer al bebé a estas altas concentraciones de oxígeno, a estas presiones elevadas, nos va a dañar mucho tiempo el árbol bronquial, ¿no? Entonces, el mensaje es: cuidemos nuestro embarazo, cuidemos a esos bebés. Algo la Secretaría de Salud, el IMSS, todo el sector salud. Entonces hay que hacer un control prenatal. Sí, prenatal. Tiene que ir con su ginecólogo, tiene que hacer esa valoración que de hecho se debe llevar en el primer nivel. Sí, sí, sí. Si nosotros vemos que tiene un buen embarazo, esperamos un buen parto, Sí. Y obviamente unos primeros 28 días del neonato también adecuados. Claro, sí, y entonces ahora estamos hablando de lo que nosotros hemos vivido, de lo que nosotros conocemos aquí en la ciudad, pero también hay que tener en cuenta pues que nuestro México y Chiapas es uno de los países que está en primerísimo lugar en mortalidad infantil hoy en día, y lo está pues porque tenemos primero un territorio grande. No sé si ocupamos el cuarto o quinto lugar de extensión territorial en el país. Sí, claro. Y luego mucho de nuestro territorio son montañas, mucho de nuestro territorio es selva, ¿no? Y son comunidades muy dispersas, y entonces estamos hablando de que también de esas comunidades. Yo ahora estoy en la preconsulta del Gómez Maza, y entonces me mandan niños de los centros de salud para que pues yo decida si se quedan en el primer nivel, en el segundo los mandamos al tercer nivel, que es el hospital pediátrico. Y entonces pues yo veo niños bien secuelados a los 3 años. 3, 4 años se tardaron en alguien, a lo mejor un técnico de atención comunitaria de la salud, que tú sabes que no son médicos, son gentes que saben leer, saben escribir, y se les capacita para detectar esos problemas, pero 3 años después de que nació, ¿sí? Entonces son niños que padecen muchas infecciones respiratorias, porque no se pueden sentar, porque no sostienen la cabeza a los 3 años, y porque tienen enfermedades así muy muy graves como las de reflujo gastroesofágico, que es lo que inflama la vía respiratoria y a donde se van asentando después las infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, ¿qué cuidados debería tener una mamá, un papá o el matrimonio en conjunto? Las consultas prenatales, en el momento del nacimiento, que fuera una partera calificada, Sí. o un médico o un especialista. Sí. Para el nacimiento, pudiera ser vía vaginal o bien vía cesárea, dependiendo de la indicación médica. Y ahora, en esos primeros 28 días es importante también para el reflujo
gastroesofágico, el sacar el aire de los niños, no tiene nada que ver. Fíjate que ahí va el otro mensaje, el otro gran mensaje, ¿no? Porque, vamos, hay una cosa que hizo mucho hincapié en el país a mediados de los 90, a mí me tocó aquí ya en el hospital regional, en donde yo empecé a trabajar para la Secretaría de Salud, formar parte de aquel grupo de apoyo a la lactancia materna. La lactancia materna nos aleja completamente del reflujo gastroesofágico. Cuando algún compañero médico general o médico pediatra dice, este niño yo creo que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, yo siempre pienso mala técnica alimenticia, ¿sí? Mala técnica alimenticia es todo aquello que se aleja de la lactancia materna. Todo aquello que se aleja de la lactancia materna es que mi niño come mucho o yo no tengo la cantidad necesaria de leche. Piensa la mamá. Esas ideas, esos mitos, esos errores en la lactancia materna también es un punto en el que todos los médicos que vemos niños menores de 5 años de edad, porque así lo marca la norma oficial mexicana, no necesariamente el pediatra, la partera misma, ¿no? Desde luego los subespecialistas, los neonatólogos, deberíamos de estar comprometidos con la lactancia materna, pero comprometidos en un concepto completo. No decir, es que a lo mejor se va a hipoglucemiar este niño, ¿no? Por decir algo, se va a bajar el azúcar de su sangre porque la mamá primeriza no se acomoda bien y está en esa transición en lo que va a agarrar el pecho el niño. Ok, puede ser, no sucede, pero vamos, en el peor de los casos, podríamos nosotros decir que tomara fórmula, pero con jeringa. Los chupones hacen que tengamos una cosa que se llama confusión del pezón. El bebé le da 2 apretones al chupón y sale más cantidad, más sabrosa y más fácil. Sacarle la leche al pecho de mamá no es fácil. Hay que meter la lengua por debajo del pezón, llevarla al paladar y ordeñarla ahí y sale poca cantidad y además no es sabrosa la leche de mamá, ¿no? Entonces, si nosotros le mostramos al niño un chupón, un biberón con chupón y una fórmula, seguramente va a dejar el pecho de mamá. Y eso es lo que no queremos, porque la lactancia materna es, yo creo que como lo que necesitan las vacunas que van a venir después para que este bebé tenga un sistema inmunológico súper bueno para formar anticuerpos contra esas infecciones que ya decíamos que son prevenibles con la vacunación. Entonces, la lactancia materna es insustituible, no la dejemos de lado, ¿sí? Nacer correctamente y luego lactancia materna, yo creo que nos salva en un buen porcentaje la vida durante los primeros 5 años de vida. Agregaríamos aquí el ácido fólico que debe darse en el embarazo por las enfermedades neurales, ¿no? Sí, todas esas cosas que nosotros aprendimos como médicos generales, pues ahora, pues a seguir haciendo hincapié, ¿no? Y te digo, buscar que un bebé se desarrolle bien, buscar, oye, el obstetra o la partera, este bebé no viene bien, va a nacer prematuro, con su mejor incubadora, que es la mamá, la mando a un centro en donde le van a cuidar esos últimos semanas de gestación y van a nacer en un lugar en donde se va a cuidar al recién nacido prematuro, donde se va a evitar la asfixia perinatal, en donde se le va a atender de forma adecuada y luego vamos a defender la lactancia materna. Que hiciéramos esa estrategia completa, yo creo que abatiríamos mucho la mortalidad infantil. Sabiendo que la lactancia materna también van a venir defensas de la madre hacia el bebé, que le van a ayudar desde el calostro y toda la lactancia. Y fíjate que hace poco leía yo de un factor de crecimiento tisular que trae la leche y que de repente las mamás nos dicen, es que me voy a ir a trabajar. Yo siempre les digo, ¿cuándo, hija? ¿Cuándo? En 2 meses. Bueno,
en 2 meses ya veremos la estrategia que vamos a hacer. Pero además, si tú le dieras fórmula dentro de 2 meses, el intestino de tu niño sería diferente. Ya la importancia del calostro y de esos primeros 2 meses de la lactancia materna, pues ya se lograron. Ahora, lo que sigue, ¿no? Lo que sigue es la vacunación. Sí, la vacunación, digo, estamos ahorita aprendiendo nuevamente con esto de la pandemia, que pues hay enfermedades que se previenen con la vacunación. Esta de la COVID-19, pues, no, pues es que se están muriendo aún vacunados. Las estadísticas dicen lo contrario, ¿no? Hoy en la mañana veía esa estadística y decían, hay 75 hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, de esos, 60 no estaban vacunados, contra 13 que sí estaban vacunados. Bueno, es probable que la vacuna necesite un organismo para formar sus anticuerpos, aunque tú estés vacunado. Yo cómo sé que tú tienes la fábrica suficiente para formar esos anticuerpos. También la vacuna no es un antibiótico, la vacuna es un estímulo para que nosotros formemos los anticuerpos. Entonces, también eso no es que esté fallando la vacuna, es que a lo mejor nosotros no estamos preparados inmunológicamente para formar los anticuerpos. Entonces, la vacunación, que también hay que decirlo, aquí en Chiapas, es lo que yo conozco, es lo que yo veo todos los días. Cuando llegan a la consulta del Gómez Maza, les pido su cartilla de vacunación y luego me doy cuenta de que está muy incompleta, de que el niño ya tiene 2 años y le faltaron muchas de los primeros 6 meses, y les digo, oye, ¿qué pasó, hija? No, pues es que sí fui a mi centro de salud, pero hubo desabasto, y es probable que sí haya sido así, porque pues mucha gente no fue a trabajar en esta pandemia. Estuvimos dedicados prácticamente a cuidarnos del COVID y se dejaron de cubrir las otras vacunas, ¿no? Pero en cuanto nosotros detectamos eso, que está incompleto, en ese momento, ¿sabe qué? Vaya aquí al centro de salud, o aquí nosotros mismos tenemos la vacunación, y hacer un esquema de cobertura rápida para que se ponga al corriente ese niño, ¿no? Entonces, las vacunas sirven, las vacunas salvan vidas. Hace poco presentaron mis compañeros del Gómez Maza la sesión de morbilidad y mortalidad, tétanos. En México, aquí en Chiapas, en donde no deberíamos ya de tenerlo porque tenemos vacunación, y nosotros, yo ese día dije, ay, yo no me he puesto la TD, no, yo no me he puesto, no, porque de repente, tú que andas allá en el rancho y nosotros expuestos aquí en cualquier momento a una herida, sí deberíamos de tener nuestro toxoide tetánico vigente. Fíjate que el tiempo se nos ha ido, hablando muy bien de esto que nos hacía falta. Estamos invitando a quienes nos ven para que a las 5 vean ese programa de deportes, cronómetro, que ya ven que también nos encanta el deporte. Claro, sí. Entonces, resumiendo, amigo, el control prenatal es un punto clave, el momento de atención del parto, sea vaginal o sea cesárea, y luego énfasis en la lactancia materna para prevenir muchas cosas que tiene esa alimentación de mamá que nos permite crecer sanos, y luego las vacunas, que no se nos olvide que debemos como padres estar al pendiente de nuestros hijos. Así es, amigo, así es. Es un honor tenerte con nosotros, y sabemos de toda tu experiencia en la pediatría, una vida, pero aparte eres un gran estudioso, y sobre todo de infecciones respiratorias. Es mi pasión. Pues Ha sido mi pasión. Amigos, nos Hasta vemos luego. en Línea Médica. Doctor Jorge Luis Maldonado García, muchísimas gracias por venir. Gracias, amigo. Gracias por la Especialista en invitación. pediatría. Nos vemos. Adiós.